Después de la hora señalada, volverá a invadir el sur, pero esta vez el resultado será diferente, pues lo espantarán barcos de guerra de las costas del occidente. Se retirará y volverá a su territorio. Sin embargo, descargará su enojo contra el pueblo del pacto sagrado y premiará a los que abandonen el pacto. Su ejército se apoderará de la fortaleza del templo, contaminará el santuario, pondrá fin a los sacrificios diarios y colocará el objeto sacrílego que causa profanación. Capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Nos encontramos ante los últimos versículos del capítulo 11 del libro de Daniel. Sabéis que Daniel, una de las características que tenía es que era un gran profeta y Dios le habló acerca de aquellos acontecimientos que le sucederían al pueblo de Dios en un futuro, acontecimientos políticos y circunstancias de guerra que iban a afectar al pueblo judío. La profecía de Daniel merece muchos mensajes, sermones, libros y estudios, y no es eso en lo que me quiero centrar hoy, aunque sí que en este ciclo de predicaciones de Conociendo a Dios vamos a hablar de la figura de Daniel en las próximas semanas. Pero sí quería centrarme hoy en la segunda parte del último versículo que hemos leído, porque es una de las claves interpretativas que tenemos que tener en cuenta para llegar a un mayor conocimiento de Dios. Y dice así: sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Lo repito, sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hoy quiero hablaros de un tema que os confieso que a mí, desde que lo descubrí, me ha llamado siempre mucho la atención. Os he hablado muchas veces de las claves interpretativas que tenemos que tener cuando nos acercamos a la Biblia. Nosotros partimos de un punto. Vivimos en Occidente, vivimos en Europa, vivimos en un país del llamado primer mundo, y cuando nos acercamos a la palabra de Dios, partimos de una serie de condicionantes culturales, sociales, diferentes que cuando esto lo está leyendo uno de nuestros hermanos en Latinoamérica, en África, en Asia, en otros lugares, donde la cultura es distinta, donde la experiencia de la fe es diferente. Sin embargo, cuando nos acercamos a este tema, la clave de lectura en la que yo quiero que hagamos énfasis hoy sí que es común a todas las culturas y a todos los lugares. Y es que Dios se manifiesta de una manera especial en medio de la comunidad. La vivencia de la comunidad es esencial para conocer a Dios. Dios no le habla, por regla general, a una persona para una cosa que solo tiene que ver con él y para su beneficio propio. Todas y cada una de las cosas que Dios hace en su palabra tienen como objetivo el pueblo de Dios, la Iglesia, como comunidad, como entidad social. Y vamos a ver hoy cómo todos los individualismos y todas las cuestiones que podemos ver en la palabra de Dios que tienen que ver con esas personas únicas, o incluso cuando el Señor nos habla a nosotros, eso tiene que ver siempre con el beneficio, con la bendición al otro. Acaba de leer nuestro hermano Marcos un texto en 1 Pedro que decía que no se nos olvide que el tiempo final está cerca y lo más importante es que sigamos cuidándonos y amándonos los unos a los otros. Es un tema esencial, ¿verdad? Entonces, conocer a Dios, dice este versículo que acabamos de leer, implica acción, movimiento y compromiso. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará, se actuará, se pondrá en marcha. Y cuando leemos esto en clave comunitaria, entendemos que cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena para que aquello que Dios ha diseñado para vivir la fe, que es la Iglesia, funcione. Sin embargo, me gustaría que hiciéramos un recorrido hoy por varios acontecimientos en la palabra de Dios que nos lleva a esta conclusión. Y empiezo hoy dando la conclusión del mensaje antes de dar el mensaje en sí, porque es la clave en la que tenemos que acercarnos hoy a la palabra de Dios. Y es que nos encontramos
a lo largo de toda la Biblia con una constante, y es que desde el primer momento Dios elige una comunidad, Dios elige un pueblo, y a través de ese pueblo se tiene que llevar a cabo el plan divino. Dios eligió a su pueblo, y eligió a su pueblo para que a través de que el seguimiento de Dios, la fidelidad de ese pueblo fuera real, el resto de las naciones vieran lo que estaba sucediendo con Israel y fueran sal y luz en medio del mundo. Cuando el pueblo no está a la altura de aquello que Dios ha preparado, se abre la puerta a la entrada de los gentiles, y por medio de Jesús esa misma misión la hereda en cierto sentido la Iglesia, que tiene que estar en medio del mundo para ser sal y luz, para que las personas puedan conocer a Dios. Así que el primer punto que me gustaría ver hoy es que Dios elige un pueblo. Dios elige un pueblo. Génesis 12 dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de la tierra de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. No dice un gran hombre, haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios elige a Abraham, que es una herramienta ¿para qué? Para una nación grande, para una nación santa. Abraham es el punto de partida de esta gran nación que es el pueblo de Dios, Israel. Dios elige ese pueblo que empezará por una familia, pero que a través de él serán benditas todas las naciones, las familias de la tierra. Y serán benditas primero a través de Israel y después a través de Jesucristo. Vemos cómo Dios quiere usar a este pueblo para bendecir a otros, a otras familias. Es el pueblo elegido que tenía la responsabilidad de mostrar a Dios, de enseñar a Dios, de hacer a Dios visible para el resto de las comunidades, para el resto de la humanidad. Y de hacerlo correctamente, el resto de las naciones estaría viendo al Dios vivo reflejado en las prácticas de su pueblo. Como os he dicho, sabemos que su pueblo, porque así nos lo narran las Escrituras, no siempre estuvo a la altura. No siempre estuvo a la altura de aquello que Dios pedía de ellos. Y al final se abre la puerta a que los gentiles accedan directamente a Dios, que se rompa ese antiguo pacto en cierto sentido, aunque sigue ahí vigente para el pueblo de Israel, pero está el nuevo pacto en el cual Jesús hace posible que podamos acercarnos directamente a Dios, que tengamos ese sacerdocio universal, que tengamos ese acceso directo al Padre, y que por medio de la Iglesia seamos sal y luz, y así nos lo dice, siendo nosotros los que tenemos la misión de reflejar al Señor, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, que es la misión que en los Hechos de los Apóstoles recibe la Iglesia, de ir y predicar el Evangelio, de hacer real a Jesús allí donde fuere. Pero como acabamos de ver, es una misión que empieza en un pueblo, en una comunidad, y es ahí donde Dios se revela. Y es el segundo punto que quería deciros esta mañana. Dios se revela rescatando e instruyendo a un pueblo. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, al monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque, aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué la zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo. En Egipto he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye leche y miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve,
porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo, Israel. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo, Israel. Dios elige a otro hombre. Magnífico. Figura del Mesías prácticamente, ¿verdad? Que no solo iba a liberar al pueblo, todos conocemos la historia, sino que además iba a ser la persona que Dios utilizara para transmitirle al pueblo la ley, para transmitirle al pueblo todo aquello que Dios quería que su pueblo conociera en este momento. Y en esa transmisión de la ley vamos a ver también esa dimensión comunitaria. Voy a leeros brevemente el fragmento de la ley que encontramos más famoso de la Torá, que serían los 10 mandamientos. Dice así: luego el Señor le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras un esclavo. No tendrás ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses, extendiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Acuérdate de guardar el día de descanso y mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, tus sirvientes, y tus siervos y siervas, tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre vosotros. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga, plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni otra cosa que le pertenezca. Si nos damos cuenta, la mitad de los mandamientos que Dios le da a su pueblo tiene que ver con su relación con Dios. Y la otra mitad de los mandamientos tienen que ver con su relación con las personas. Constantemente vemos en la palabra de Dios que la relación con Dios y la relación con el prójimo están unidos de una manera inseparable. Recordemos por un momento donde se produce el contexto de la liberación de Egipto y la entrega de los mandamientos por parte de Dios a su pueblo. Recordar cómo había llegado el pueblo de Israel. No era pueblo siquiera, era una familia. Eran los hijos de Jacob por medio de José, que había sido vendido por sus hermanos. Primero casi intentan matarlo, luego lo venden, acaba en Egipto y acaba siendo el segundo hombre más importante de Egipto. Y ahí, a ese momento, Dios lo ilumina y es capaz de interpretar ciertas cosas para Faraón para hacer que todo Egipto esté preparado para una época de hambre que iba a llegar. En ese momento, sus hermanos, aquellos que lo habían vendido, sufren el hambre y se enteran de que en Egipto hay alimento. Y van a Egipto a comprar. Y allí se encuentran a su hermano, al que en principio no reconocen. Y hay un momento de encuentro emotivo, al estilo de los programas hoy de cámara oculta, ¿verdad? Las cámaras que ponen ahí cuando los militares llegan de nuevo y se encuentran con sus hijos y estas cosas tan especiales. En ese momento reconocen que está ahí su hermano y su hermano no les pide cuentas, sino que los acepta, les ayuda, viene Jacob, bueno, allí se establecen. Sin embargo, nos dice la palabra de Dios que pasan los años, muere Faraón y al cabo de un tiempo el otro Faraón se olvida de cómo llega José, de quién era José, qué es lo que había hecho
y poco a poco se asusta del crecimiento del pueblo y los convierte en esclavos. Y ese pueblo al que Dios escucha y al que va a enviar a Moisés a liberarlo llevaba 400 años de esclavitud. Ninguna persona que estaba allí había conocido la libertad en ningún momento. Las únicas leyes que conocían eran las leyes que sus amos habían puesto sobre ellos. Y si bien es cierto que sabemos que habían pasado generación tras generación las enseñanzas que habían recibido y clamaban a Dios por la libertad porque sabían de la existencia de su Dios y que Dios estaba ahí, no habían vivido ni un solo minuto de sus vidas en libertad. Cuando salen al desierto liberados por Moisés, ¿qué ocurre? Que no saben cómo tienen que comportarse en medio de la comunidad. Y Dios da una serie de instrucciones. Primero, para que no arrastren aquellos malos o aquellos dioses que habían visto en los otros esclavos, aquella forma de adorar, aquella forma de confiar de otras naciones. Era Dios el que les estaba liberando y Dios pedía exclusividad. Y por otra parte, cómo debían relacionarse entre ellos. Hemos leído los 10 mandamientos, luego hay 700 y pico normas más que van a ayudar al pueblo a poder convivir los unos con los otros. Es en este contexto de un pueblo nuevo, un pueblo que empieza a vivir en libertad, donde se recibe la ley de Dios. Una ley que no se puede llevar a cabo si no se vive en comunidad. Una ley que no se puede llevar a cabo si no se vive en comunidad. Porque si tú vives solo en el desierto, ¿qué sentido tiene que Dios te diga no robarás? ¿Qué sentido tiene que Dios te diga no codicies lo que tiene otro cuando estás tú solo? Porque Dios ha diseñado desde el principio de los tiempos que nosotros seamos un ser social. No estamos hechos para vivir solos. En el mismo momento del relato de la creación, Dios, lo vimos el otro día hablando acerca de la revelación de Dios en este ciclo de predicaciones, Dios va creando cosas cada día. Y cuando veía una cosa y la terminaba de crear y la veía ahí delante, decía, y vio que lo que había hecho era bueno. El último día crea al hombre y no dice nada. Luego crea a la mujer y dice, y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Porque se había dado cuenta, y dice la palabra de Dios, lo explica así, que el hombre no estaba hecho para vivir solo, que necesitaba una compañera al lado. Y es en el hombre y en la mujer donde se refleja la imagen y la semejanza de Dios. En esa unión del hombre y la mujer es donde el Señor refleja su imagen y su semejanza. Eso nos dice la palabra de Dios. Entonces el Señor diseña desde el primer momento al ser humano para vivir en comunidad, para que podamos compartir la vida con otros, para que no vivamos aislados de otros. Somos mejores cuando compartimos la vida con otros. Yo soy, claro, a mí no me conocéis antes de Febe, pero yo soy mucho mejor desde que estoy con mi mujer que antes de estar con ella. ¿Por qué? Porque es la persona que Dios ha puesto a mi lado que me hace mejor persona cada día. Mi mejor versión de yo mismo no puedo alcanzarlo sin ella. Porque es así como Dios lo ha diseñado. Cuando estás al lado de la persona correcta, alcanzas la mejor versión de ti mismo. Y llegas a un punto en el que es imposible llegar tú solo. Es en el punto en el que, como os he dicho antes, podemos ver la imagen y semejanza de Dios. Donde tenemos además un don que no podemos tener si no estamos los dos juntos, que es el de crear la vida. Eso es algo que solo se produce cuando estamos los dos, el hombre y la mujer, donde se refleja esa realidad, ¿verdad? Y llevamos al tercer punto que nos enseña que tanto en las enseñanzas del Antiguo Testamento que estamos viendo ahora, como en las enseñanzas del Nuevo Testamento, ocurre exactamente lo mismo. Tanto en la ley de Dios entregada a Moisés, como en las enseñanzas que Jesús nos va a dar, vamos a ver constantemente cómo dentro de la mente de Jesús, dentro de la mente de Dios, está hablarle a la comunidad, hablarle a la iglesia, hablarle al pueblo, no hablar a una sola persona de una manera individual,
Que eso sucede, como os he dicho antes, en muchas ocasiones y sentimos que Dios nos habla, pero Dios nos está hablando y Dios nos está guiando. ¿Para qué? Para que seamos parte, para que bendigamos a otros, para que podamos crecer juntos. Los mandamientos, igual que las enseñanzas de Jesús, se realizan en medio de la comunidad. Y dentro de esto recordaréis que hace unos meses estuvimos estudiando el Sermón del Monte. El Sermón del Monte Dios se lo da a sus seguidores en general, a todo un grupo de personas que estaba siguiéndole constantemente. Y llega un momento en el cual les dice cómo tienen que orar, cómo tienen que hablar con Dios. Y dice así en Mateo 6, cuando ores no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como nosotros hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así se hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Os digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ayunes, peínate, lávate la cara, y así nadie se dará cuenta que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y el que todo lo ve te recompensará. Otra lectura, Mateo 22, dice el mandamiento más importante, ¿verdad? En cuanto a los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente, y uno de ellos, experto en ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? ¿Qué es lo más importante? Y el Señor contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Pero hay un segundo que es igual de importante, a la misma altura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley de los profetas, toda la ley y las exigencias de los profetas se resumen en estos dos mandamientos. Si recordáis el Sermón del Monte, hablamos y vimos en cada una de las enseñanzas de Jesús que Él va balanceándose continuamente entre nuestra relación con Dios y nuestra relación con los hombres. Y eso no se puede separar. Eso no se puede separar. El Señor aquí nos enseña a que en nuestras oraciones oremos diciéndole a Dios: perdona mis pecados así, mis deudas, mis pecados, así como perdono yo a los que han hecho algo contra mí. Lo que viene a decir es: si yo no soy capaz de perdonar a otros, Señor, no me perdones. O no soy digno del perdón de Dios si yo no perdono a otro. Conforme yo me comporto con mi hermano, así recibo de parte de Dios. Y es que, como acabamos de ver con Abraham, con Moisés o Jesús, está toda la palabra de Dios nos lleva a que los mandatos del Señor, la obediencia, el seguimiento, el pueblo que actúa, lo hace en comunidad, lo hace en relacionándose con los otros, lo hace viviendo la fe en medio de su pueblo. Dios habla al pueblo, Jesús habla a las personas, pero no es sino en la vivencia de la comunidad cuando podemos vivir aquello que el Señor nos enseña. El Señor nos habla continuamente de los problemas. En el Sermón del Monte nos habla del adulterio, nos habla de la envidia, nos habla de... porque todas esas cosas se dan en la comunidad. Y es en la comunidad donde crecemos, es en la comunidad donde vemos, donde respiramos, donde sentimos la presencia de Dios. Pablo pondrá el ejemplo del cuerpo humano como el símil de la comunidad en la cual todos y cada uno tenemos una función igualmente importante, aunque sea más o menos visible. Y decía, el pie del dedo gordo es importante, como la mano, como el codo. Cualquier persona de la comunidad es importante, cualquier persona que se acerca a nosotros es importante. Dios diseñó al ser humano, como hemos dicho,
para vivir en esta comunidad. Y si deseamos conocer más y mejor a Dios, es de lo que se trata en este ciclo de predicaciones, tenemos que saber que la vivencia en la comunidad y que a través de la comunidad Dios se manifiesta. Sin la comunidad, sin la iglesia, sin la vinculación a la iglesia, sin la pertenencia a la iglesia, nos perdemos muchísimas bendiciones. Y nos perdemos algo muy importante. Dios habla en medio de su pueblo. Dios habla en medio de su pueblo. Y hay bendiciones que Dios envía en medio de su pueblo. Promesas que Dios da a la iglesia en general. Y experiencias que Dios regala a través de su iglesia. Es bajo esta creencia que se desprende de la palabra de Dios que nosotros nos organizamos como una asamblea de creyentes, que es lo que significa iglesia, y que cuando tenemos nuestras asambleas tomamos decisiones en común, con la asamblea. No hay una persona que ordena y manda, porque eso no es lo que vemos en medio de la palabra de Dios. Dios se manifiesta en medio de la iglesia, en medio de la comunidad. Además hay una cuestión en la que creo que todos vamos a estar de acuerdo. Cuando vienen los malos momentos, cuando vienen las crisis, cuando viene el dolor, cuando viene la enfermedad, cuando viene el desierto, nadie queremos pasar por eso solos. Yo no quiero pasar solo por eso. Y la iglesia me arropa, me anima, me cuida, me protege, porque en la iglesia reímos con los que ríen y lloramos con los que lloran. Es por eso que cuando fallece una persona en la iglesia o es familiar de un miembro de la iglesia, casi lo sentimos como una pérdida nuestra. Porque es familia. Puede que no carnal, pero sí espiritual. Y entonces vivimos de esa manera tan cercana. Por eso nos duele el dolor de otros. En definitiva, nuestro camino para conocer a Dios más y mejor, la comunidad es imprescindible. El otro día hablamos de revelación natural, de revelación especial, y hoy hablamos de la vivencia en medio de la comunidad. No alcanzamos a conocer todo lo que podríamos conocer acerca de Dios y disfrutar todas las bendiciones de Dios si lo hacemos y si vivimos o intentamos vivir nuestra fe fuera de la iglesia. Porque la iglesia es un proyecto de Dios, no es un proyecto humano. Es algo que Dios ha hecho para que nosotros tengamos y que nos ofrece innumerables bendiciones. Y ahora os voy a contar una mía personal que sucedió hace unas semanas en la que pude ver el abrazo de Dios a través de la iglesia. Hace unas semanas estaba pasando por unos momentos muy complicados en el trabajo y eso me afectó en varios aspectos. Entonces, como dicen que la cara es el espejo del alma, pues parece ser que yo no me di cuenta, pero yo vine a predicar y se me notó triste. Y al acabar el culto, yo me iba en el coche a Febe, con mi mujer, con Febe, y le dije que no me había gustado cómo había expresado lo que había en mi corazón, lo que quería predicar, que no estaba conectado ese día. Entonces, al rato me llama una familia de la iglesia y me dice, ¿estás bien? Sí. Voy a contestar, ¿no? Sí. Y es que a veces ni nos damos cuenta. Que no, es que hoy parecías triste, cansado. ¿Qué te pasa? Mirad, esa llamada a mí, para mí esa llamada fue el abrazo de Dios, diciéndome a través de la iglesia, no me importas, eres importante, eres importante. Yo no le había dicho nada a nadie, y solamente Febe es consciente a veces de las cosas que pasamos en el trabajo. Nadie sabía nada. Sin embargo, alguien se dio cuenta. Y alguien llamó. Y alguien me dio un abrazo por teléfono que me cambió la perspectiva de ese día. Dios abrazando a través de la iglesia. Y no es la primera vez, ni va a ser la última en la que voy a sentir el amor de Dios a través de la iglesia.
porque la Iglesia para mí es una prioridad absoluta. O sea, desde que tengo más o menos la edad de Jean Paul, que estoy en la Iglesia desde los 11. ¿Cuántos años tiene Jean Paul? 10. Sí, yo llegué a la Iglesia entre los 10 y 11 años. Entendí una cosa. Faltar a la Iglesia no es una opción para mí. Hay momentos en los que tenemos que faltar. Trabajo y compromisos. Pero en la medida que yo pueda estar ahí, no es un sacrificio. Es una bendición para mi vida. No estoy sacrificando 2 horas de mi tiempo. Estoy yendo a recibir bendición para mi vida. A recibir un abrazo, a recibir una sonrisa, a recibir un beso, a escuchar la palabra de Dios, a alabar juntos, aunque no me toque hacer nada ese día. Vengo porque la Iglesia me arropa, me construye, me abraza, me edifica, porque es eso lo que Dios ha preparado para vivir la fe en comunidad. No hay otra manera de poder vivir la fe con plenitud. Fuera de la Iglesia podemos creer, podemos leer la Biblia, pero Dios no nos habla igual y la experiencia de la fe es totalmente diferente. Y si queremos conocer a Dios, no son las cosas que a Juan se le han ocurrido hoy. No es que hoy yo me he levantado diciendo voy a hacer esto. Es que Dios nos enseña en su palabra que Él se revela en medio de la comunidad, que Él habla a través de su pueblo, que Él se dirige a su pueblo, que Él tiene un proyecto para nosotros social. Y que cuando no estamos, nos perdemos mucho. Y cuando no nos comprometemos, nos perdemos muchísimo. Y a veces pensamos que dar ese paso y ese compromiso es robarnos a nosotros tiempo de hacer otras cosas, o es pringarnos dolores de cabeza, más trabajo, y no nos damos cuenta que esa es la herramienta que Dios pone para bendecir mi vida, pertenecer, estar y vivir la Iglesia, porque en medio de la Iglesia Dios se manifiesta, Dios me habla, Jesús me muestra su camino, me arropa y me abraza. Así que el pueblo que conoce a su Dios, el pueblo, no Juan, no Marcos, no Rubén, no Juan Lu, el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará, se actuará y hará las cosas que Dios tiene preparadas para ellos. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra nos abre la mente, el corazón, nos ayuda a acercarnos a ti, nos ayuda a encontrarnos contigo, nos ayuda a verte, nos ayuda a vernos a nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu amor infinito. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos dices cada día. Gracias, Señor, porque no hay nada que podamos hacer sin ti. Gracias, Señor, por pertenecer a tu Iglesia. Gracias, Señor, por pertenecer a tu pueblo, por, Señor, poder reunirnos aquí cada domingo, por poder buscarte siempre, Señor. Gracias por tu amor infinito. Te pedimos, Señor, que nos guardes, nos cuides y nos guíes siempre. Y nos ayudes a vivir la experiencia de la fe como tú quieres que lo hagamos, Señor. Bendice esta iglesia y a cada familia que aquí se congrega, a todo el resto de las iglesias, Señor, allí donde están, a cada una de las personas que está hoy escuchando esta predicación, Señor, y ayúdanos a entender lo que tú tienes para nosotros, lo que tú nos muestras en tu palabra, Señor, y todas y cada una de las cosas que tú quieres para nosotros siempre. Amén.